En las últimas décadas aumentaron vertiginosamente nuestros conocimientos sobre el aparato digestivo. Durante estos años, la investigación científica fue demostrando las profundas implicancias del sistema gástrico con nuestra salud, nutrición y también con el sistema nervioso. Algunos de los cánceres de mayor incidencia en Uruguay se estudian, combaten y previenen desde la gastroenterología, así como otras patologías mucho menos conocidas. Hoy hablaremos de eso en Sobre Ciencia y también vamos a conocer el Observatorio Gastronómico de los Molinos en Montevideo, las instalaciones de Megalabs, una de las principales industrias farmacéuticas de Uruguay, y el rol fundamental del Instituto Nacional de Semillas. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Nuestro invitado de hoy fue conocido masivamente por su rol como integrante del GACH, asesorando al Poder Ejecutivo sobre las principales decisiones durante lo más duro de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, es también poseedor de antecedentes notables en su campo de conocimiento, la gastroenterología. A modo de ejemplo, diremos que fue reconocido como uno de los más destacados del mundo en su especialidad. Fue profesor de la Cátedra de Gastroenterología de Facultad de Medicina de la Universidad de la República, presidió la Academia Nacional de Medicina y actualmente dirige el proyecto ECO, que a través de la telemedicina busca universalizar el acceso a la salud. Y podríamos seguir. Hoy vamos a hablar de gastroenterología, de investigaciones, de sus avances y cómo se aplican en Uruguay, buscando explicar y solucionar dolencias que aquejan a muchos de nosotros. Recibimos en Sobre Ciencia al doctor Henry Cohen. Henry, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gustavo. Es un honor estar en tu programa. Es un programa muy conocido y muy apreciado por el ambiente científico, y estar contigo y con Daniela, que son amigos, no puedo pedir mejor. Así que muchas gracias. Gracias también por la amable introducción. Y aquí estoy para tus órdenes. Es un tema más bien amplio, hablar de gastroenterología, claro, pero tú dirás de qué querés hablar. Claro, y está bueno un poco, ¿no?, contándole a la gente lo que fueron algunas conversaciones previas. El tema es ese, ¿no? O sea, gastroenterología, tal vez de las disciplinas de la medicina, es una de las que ha quedado con un campo de acción más amplio. Muchas otras han ido dividiendo y concentrando en áreas tal vez menores. Gastroenterología es mucho, y la ciencia le ha ido todavía abriendo nuevas ramas, ¿no? Por ejemplo, los estudios de la microbiota. ¿Cuántos años hace que, cuántas décadas tienen? No muchas. Bueno, muy interesante eso que decís, porque la gastroenterología, si bien se ha fragmentado, por ejemplo, la hepatología es una rama de la gastroenterología y hoy es una especialidad en muchos lados del mundo. De hecho, ya hace un tiempo, cuando yo todavía estaba en la cátedra, se empezó a desarrollar la diplomatura de hepatología y hoy se da el título de hepatólogo en Uruguay, de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Graduados, que se cursa en la cátedra que tuve el honor de dirigir durante mucho tiempo y que ahora dirige la profesora Carolina Olano, y la diplomatura está a cargo de la profesora Nelly Hernández. O sea que hay subramas y hay subespecializaciones dentro de la gastroenterología, pero también no ha parado de crecer, porque, bueno, una de las cosas es lo que tú decís. Hoy sabemos que de alteraciones de la microbiota intestinal surgen infinidad de enfermedades digestivas y no digestivas. Así que, bueno, hace un tiempo ya que se está hablando de esto, pero creo que es una de las grandes revoluciones de la medicina actual, y me animaría a decir que prácticamente no podría haber ninguna especialidad que en el futuro deje de estudiar la microbiota normal, sus alteraciones, para poder entender mejor las enfermedades que afectan a los pacientes que atiende esa especialidad justamente. Dentro de las enfermedades o las patologías que se asocian con el campo de la gastroenterología, ¿cuáles son los que más preocupan en Uruguay, Henry? ¿Tienen que ver con los cánceres o hay otras que tal vez conozcamos menos? Bueno, de los cánceres se habla mucho y está bien, hay que hablar de los cánceres porque son enfermedades que todavía tienen una mortalidad importante. En el tubo digestivo, el cáncer de estómago, el cáncer de colon son muy importantes. En Uruguay hay más cáncer de colon que de estómago, y ambos además tienen una virtud, una ventaja: son cánceres prevenibles. Se habla mucho de la prevención del cáncer de colon mediante la detección de etapas previas, de etapas que llaman
preneoplásicas o que vienen antes del cáncer, que son los pólipos, que se pueden detectar mediante diferentes estudios. Hay un autor americano que dijo la mejor detección precoz del cáncer de colon es la que se puede hacer, así que eso me parece muy importante ponerlo en práctica, pero el estudio definitivo es la fibrocolonoscopía, que también la hacen los endoscopistas, que en su mayoría son gastroenterólogos, aunque hay también cirujanos, y es una técnica que hoy en día se hace muy bien en Uruguay, hay disponibilidad en todo el país, se hace bajo anestesia, con lo cual el paciente no siente nada, tiene algunas molestias en la preparación por el líquido que tiene que tomar, tiene un riesgo, pero un riesgo bajo, que es mucho menor que el riesgo de tener cáncer de colon. Y en cuanto al cáncer gástrico, también se puede prevenir, porque hoy se sabe que más del 80% de los cánceres gástricos se deben o comienzan con una infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esa bacteria está presente en mucha más gente de la que suponemos, ¿no? Hay estudios recientes que muestran que el Helicobacter está en una proporción, no retuve el número, pero sorprendente. 50% de la población mundial, con mayor predominio en los países en desarrollo. Fíjate vos que eso significa más o menos 4.400 millones de personas que tienen la bacteria. Las personas que tienen la bacteria tienen en algún momento una gastritis, la sientan o no la sientan, y algunos de ellos pueden tener más o menos un 10% úlcera, que puede ser duodenal o gástrica, y menos del 1% pueden llegar a tener cáncer de estómago. Pero no podemos saber a priori cuáles son los que lo van a tener. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esta infección es muy prevalente. En Uruguay quizás sea un poco menos prevalente que en el resto de Latinoamérica. Un estudio hecho hace muchos años en la cátedra de gastroenterología mostraba un 46%. Yo creo que ahora debe ser quizá menor todavía esa prevalencia en Uruguay. Hay herramientas de diagnóstico invasivas y no invasivas. Invasivas son aquellas que usan la endoscopía y una biopsia hecha durante la endoscopía o más de una biopsia. Y las no invasivas, que son en sangre, en materias fecales, o las más modernas y las que tienen mejor resultado en cuanto a sensibilidad, que son las técnicas de aire expirado, que se le da una sustancia, el paciente respira con un tubito que se le pone en la puntita de la nariz, o sea que no tiene ninguna molestia, respira libremente durante 10 o 15 minutos después de tomar lo que tiene que tomar, y se detecta mediante carbono 13 si el paciente tiene o no el Helicobacter, con un 99% de sensibilidad, lo cual en medicina es realmente altísimo. Esa técnica está disponible en Uruguay, tanto en Montevideo como en algún lugar del interior. Ahora, tratándose, está bien, por lo que tú dices, todavía no hay una infraestructura como para incorporar esa técnica dentro de lo que sería un programa obligatorio. Pero deberíamos, me parece, y más teniendo en cuenta esta prevalencia de la que hablas del Helicobacter, pensar en eso, ¿no? En una extensión para ir en un mediano plazo a un estudio de rutina como son otros de los que ya mencionaste. Bueno, si la prevalencia de cáncer de estómago fuera más alta en Uruguay, sin duda la respuesta sería afirmativa. Hoy mueren, según me decía el académico Enrique Barrios, a quien tú conoces, por supuesto, que mueren alrededor de 270 personas por año por cáncer de estómago en Uruguay. Es un poco menos de uno por día y se afectan unas 310 personas por año. Así que es importante. En Uruguay se diagnostica en general en etapa tardía, a diferencia de otros países como Japón, que tienen técnicas diagnósticas y que tienen toda una metodología de muchísimos años en cuanto al diagnóstico del cáncer gástrico precoz, que permite mejor evolución y curación en altísimos porcentajes de los casos. Durante todo tu tiempo vinculado a la cátedra de gastroenterología en Facultad de Medicina de la Universidad de la República, desarrollaron... me refiero a tu tiempo y en realidad no es que tenga que ver con tu persona, sino también con quienes estuvieron antes y después, pero participaste o presenciaste numerosos trabajos de investigación que muchas veces la gente no tiene claro. En general la asocia a que en Uruguay aplicamos conocimientos que se desarrollan en otras partes y bueno, la habilidad del profesional está en aplicarlos de mejor o peor manera. Sin embargo, hay mucha generación de conocimiento porque hay una epidemiología también propia de cada país y cada región. Conocer la epidemiología siempre fue una preocupación para mí desde que yo empecé mi carrera docente. Recuerdo con mucho cariño un trabajo que hicimos de epidemiología de los cálculos vesiculares en la población uruguaya, en la cual tuvimos la colaboración y el trabajo permanente durante ese periodo de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, publicando el trabajo en una revista internacional
y viendo por primera vez cuál era la epidemiología. Allí me di cuenta que conocer la epidemiología de lo que pasa en el Uruguay era muy importante y así seguimos trabajando mucho. Hicimos un trabajo también publicado internacionalmente sobre la prevalencia, la presentación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en Uruguay, que aportó cifras muy importantes y esclarecedoras. Hay muchas patologías de estas que uno las puede padecer sin saberlo, ¿no? A veces es un dolor de panza, un malestar y seguimos de largo. ¿Cuál sería, digamos, la cadencia de control? Por ejemplo, ¿qué tipos de controles debería uno realizar con cierta regularidad? Y vuelvo otra vez a lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta la epidemiología propia de nuestra región, como para garantizar una sanidad del aparato digestivo. Volviendo entonces al tema de cáncer de colon, hoy las sociedades americanas de gastroenterología, endoscopía, cirugía, etcétera, están cambiando las pautas de empezar a controlar una persona que no tenga riesgos especiales por sus antecedentes personales o familiares, en vez de a los 50 años, a los 45 años, porque se ha visto una cantidad importante de pacientes más jóvenes con cáncer de colon y recto. Pero te debía la mitad de la respuesta anterior, porque hablamos de las enfermedades orgánicas, de los cánceres, y tú me decías cuáles son otras enfermedades prevalentes, importantes en su presentación. Y quizá las más importantes para el gastroenterólogo en su consulta diaria, en cuanto a frecuencia, sean lo que se llama trastornos funcionales del aparato digestivo, ¿verdad? Que son varios, desde la dispepsia, el colon irritable, la distensión abdominal, la diarrea funcional, la constipación funcional, que hoy se llaman en realidad, en los últimos trabajos, trastornos del eje cerebro-intestinal, de la comunicación cerebro-intestinal. Y en eso también es un factor muy importante, los microbios que tenemos en el intestino, eso que se llama hoy microbiota, que antes se llamaba flora intestinal, que no son solo bacterias, aunque son su principal componente, también son virus, son arqueas, etcétera, etcétera, y que se está en pañales en su conocimiento, pero que indudablemente lo tenemos que estudiar. Y en los trastornos funcionales digestivos es muy común, varias veces en mi consulta por día, viene un señor, una señora y me dice, le digo, ¿por qué viene? Como y me hincho. Y bueno, y allí hay que estudiarlos a los pacientes. Una vez que estamos seguros que no tiene una enfermedad orgánica, depende de la edad, sabemos que no tiene una enfermedad celíaca, que muchas veces puede estar presente, hay que diagnosticarla. Vamos hacia otro tipo de estudios que pueden involucrar en conocer cuál es la causa de eso. Los pacientes y los médicos en general creemos que son gases, pero no siempre son gases el motivo de que un paciente esté hinchado o distendido, que en realidad son conceptos distintos porque viene un poco del inglés, de palabras bloating y distension. Entonces, una cosa es sentirse con la panza hinchada, como tú decías hace un rato, y otra cosa es que si yo te mido con 1 centímetro, lo tengas de verdad con más centímetros cuando estás distendido que cuando no estás. Y eso es así porque hay alteraciones en la percepción también, hay como una hipersensibilidad, ¿verdad? Y en todo este juego el médico tiene que saber qué es lo que está pasando. Puede tener lo que llama, por las siglas en inglés, SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. También puede tener intolerancias, la más conocida, a la lactosa, pero también a la fructosa y otras así. Y el médico tiene que saber plantearlo, explicárselo al paciente, decirle usted sí tiene algo, no es algo grave, no es algo que vaya a afectar su vida, pero sí su calidad de vida y tenemos que hacernos cargo. ¿Cómo? Primero estudiándolo. Y hay estudios de aire expirado, similares al que hablé antes, pero con otros aparatos que permiten detectar estas enfermedades y tratarlas como corresponde. Así que por allí te voy dando un poquito el panorama de lo que son los trastornos funcionales, que son los más frecuentes. Está bien. Yo hace un rato te preguntaba un poco por la tarea de investigación en facultad y sobre todo en la cátedra de gastro y me detuve un poco en la parte epidemiológica, que es fundamental porque uno a veces da números mundiales, bueno, como decías tú, ¿no? La mitad de la población mundial se estima padece o porta Helicobacter, pero en realidad después hay que traerlo a la realidad de cada país, de cada región. Hoy o en estos últimos tiempos, ¿qué es lo que tuvimos que meternos a aprender para traerlo a Uruguay en el ámbito del conocimiento científico en facultad? Bueno, en Facultad de Medicina tenemos una suerte, hemos trabajado, como tú decías, quienes me precedieron, el profesor Bassertein,
el profesor Peri, el profesor Ceballos y quien sigue en la cátedra ahora, la profesora Olano, hemos trabajado con algunas ideas en común y hemos podido desarrollar con mucho orgullo lo que consideramos es el mejor centro de gastroenterología del país, considerando público y privado, con excelentes equipos y con excelentes recursos humanos. Perdón, Henry, que te interrumpa. Estás hablando de lo que funciona en el Hospital de Clínicas. En el Hospital de Clínicas, no, en el porque piso 4. cuando uno dice el mejor del país, uno tiene la perversión de pensar en algún lugar en el que hay que pagar mucho para acceder. No. Tú estás hablando del servicio público dentro del Hospital de Clínicas. El servicio público en el piso 4 del Hospital de Clínicas, con mucho orgullo, funciona allí la cátedra de gastroenterología. Fíjate que fue el primer centro del país, por ejemplo, en hacer la cápsula endoscópica. Conseguimos donado el aparato y lo empezamos a hacer allí, tanto para pacientes públicos como para privados, para poder financiar lo de los pacientes públicos con lo que cobraba el hospital, no los médicos, por los pacientes privados. En primer lugar, en tener ecoendoscopía digestiva y así una serie de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Ahora está avanzando también la doctora Olano con la incorporación de nuevos equipos, porque hay que pensar que todos los gastroenterólogos del país, todos, históricamente se formaron en la cátedra de gastroenterología. No hay otra manera en Uruguay de tener un título para colgar en la pared, un diploma de gastroenterólogo que no sea cursando en ese lugar. Por lo tanto, es nuestra obligación tenerlo mejor allí para que después se pueda trasladar a los otros ambientes, salud pública, mutualismo, medicina privada. Excelente. Hablábamos de esta fortaleza para la salud que funciona, en este caso en el Hospital de Clínicas, pero también hay otras herramientas con las que tú estás vinculado y que tienen que ver con democratizar el acceso a la salud, y es el proyecto ECO, que terminó siendo una herramienta potente durante la pandemia, donde todo tuvo que ser a distancia, pero que ya trae un recorrido muy importante hace muchos años. Y es eso, ¿no? Usar la telemedicina o incluso las propiedades de lo que hoy le llamamos genéricamente un Zoom para llevar el conocimiento donde de otra manera no llega. Claro. Es muy grato para mí que me preguntes sobre el proyecto ECO, que lo conocí hace cerca de 10 años. Empezamos a pensar, a soñar con tenerlo acá. Sobre el comienzo del año 2014, la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, la doctora Yulisa Reynoso, hoy embajadora en Madrid, del gobierno de Biden, se entera por una reunión personal con ella que estoy interesado en esto. Trae al fundador del proyecto ECO a Uruguay, el doctor Sanjeev Arora, nacido en la India, pero radicado en Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, quien había creado este proyecto hace alrededor de 18 años. Empezamos a reunirnos acá en Montevideo con principales autoridades universitarias y nacionales. Vemos al presidente de la República, el señor Mujica, y otras autoridades, y resolvemos ya con el apoyo de las autoridades empezar el proyecto ECO, que es un proyecto, y también, permitidme, con la misma palabra que usé antes, con orgullo, de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina. Lo firmó inicialmente Arocena, lo apoyó Marcarián, lo apoya muy fuertemente el rector Arim y también los dos decanos, Tomasina y Miguel Martínez. Entonces, ese proyecto nació desde la Universidad de la República. Hoy están los 19 departamentos, tenemos más de 5.500 personas que trabajan en la salud, trabajando de una manera u otra en esto. Tenemos 16 diferentes enfermedades y varios subproyectos, y se trata justamente de utilizar herramientas de telemedicina para enseñarle a personal de salud radicado en el interior cómo diagnosticar y tratar determinadas enfermedades. Hacemos especie de ateneos de discusión por Zoom desde hace 7 años, cuando empezamos en agosto del 2014. En eso es un médico plantea la historia clínica de un paciente que tenga complicaciones para él de manejar en donde él viva en el interior del país. La comunidad de esa enfermedad, que son personal de salud que se reúnen periódicamente a discutir pacientes, todos preguntan, todos opinan, y finalmente un grupo coordinador hace un breve resumen que es enviado a todos los demás. El grupo coordinador es en general formado por docentes de la Facultad de Medicina o de algún hospital de salud pública. ¿Hay que pertenecer a ECO o está abierto cualquier médico del país, digamos, que tiene, como decías tú, una situación de un paciente con determinada complejidad y quiere acceder a esta consulta, a un ateneo de este tipo? ¿Tiene que tener algún requisito? Te hago una pequeña precisión, sí. Gustavo, si me permitís. No solo médico, personal de salud.
Bien. Insisto siempre, porque si bien la mayoría son médicos, hay psicólogos, hay enfermeras, hay asistentes sociales. Todo el equipo de salud que hoy en día, tú que estás mucho en este tema del futuro, te das cuenta que cada vez el equipo de salud se amplía. Hoy hay ingenieros, hay expertos en computación, informáticos, claro. expertos en inteligencia artificial. Todavía no los tenemos en ECO, por supuesto, pero te quiero decir que el equipo de salud se amplía y todos son bienvenidos. Basta que se contacten con nosotros, que digan en qué quieren trabajar y enseguida. Además, ECO Uruguay, además de haber sido el primer país en Latinoamérica en empezar el proyecto ECO, es el primero y único en formar a colegas de terceros países de Latinoamérica e incluso de Portugal en español y en portugués para realizar el proyecto ECO en sus países. Ya hemos formado a 13 países, colegas de 13 países de todos estos lugares. Se nos voló el tiempo y el placer ha sido, entre otras cosas, no caer en algo de lo que ya se ha hablado durante un año y medio muchísimo, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia y el GACH, y sí poder destacar todo esto que hoy por hoy es lo que nos queda, ¿no? La salud de todos los días y en la que nos tenemos que detener y que estoy seguro que vas a seguir trabajando cada día como hasta ahora. Bueno, sí, yo sigo muy activo, como te decía antes de empezar, contigo y con Daniela. Sigo con la consulta, sigo asesorando al decano como asistente académico, sigo con clases, con actividades en la Academia de Medicina, con el proyecto, y estoy muy contento y no tengo ninguna intención por ahora de amilanarme y de dejar todas estas cosas, así que yo estoy a las órdenes tuyas cada vez que tú lo precises. Henry Cohen, muchas gracias y bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias. Hasta pronto. Gustavo. Pausa, ya continuamos en Sobre Ciencia. Segunda parte de este Sobre Ciencia y hoy vamos a transitar por lugares bien distintos. Vamos a conocer una de las cosas más lindas que me parece que hay para ver en Montevideo y después nos vamos a meter en un lugar de alta tecnología. Alexandra, Daniela, ¿cómo les va? Bienvenidas. Hola, buenas noches. Vamos a arrancar mirando para arriba. Vamos a arrancar conociendo el Observatorio Astronómico de Los Molinos. Es un lugar que, bueno, yo siempre quise conocer y es realmente un lugar que siempre le abrió las puertas al público y sobre todo también a los escolares. Están desde el año 1994 con 3 grandes objetivos: la investigación en astronomía, la enseñanza y la divulgación de la astronomía. Porque bien dijiste, también se hace investigación. Ya de por sí enseñar y divulgar es muy valioso. Pero además con las herramientas con que se cuentan se trata de generar conocimiento nuevo. Exactamente. El observatorio pertenece a la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, estuvimos hablando con Andrea Maciel, ella es astrónoma y también es encargada de las actividades docentes allí en el observatorio. Y bueno, nos contaba justamente desde el punto de vista de la divulgación de la astronomía cómo se tuvieron que readaptar con la pandemia, ¿no? Porque ellos, como decía, recibían a muchísimos escolares y al público en general también. Y bueno, ahora en redes sociales crecieron muchísimo. Realizaron, por ejemplo, la transmisión del eclipse del año pasado y también de la conjunción de Venus y Saturno. O sea, estuvieron muy activos en las redes sociales. Y bueno, conversamos con ella sobre la historia del observatorio y del trabajo que realizan en materia de educación y divulgación. Y también hablamos con Daniel Fernández, que él es también docente y es observador astronómico allí en Los Molinos, y nos contaba qué hace un observador astronómico y bueno, y qué es lo que investigan allí en el observatorio. Bueno, nos vamos a la primera parte de este informe allí en la zona rural de Montevideo, ¿no? Vamos a verlo. El Observatorio Astronómico Los Molinos está en funcionamiento desde el mayo del año 1994. Originalmente fue parte de un convenio de la Facultad de Ciencias con el Ministerio de Educación y Cultura y ha pasado de mando varias veces, hemos dependido de la facultad y ahora dependemos únicamente del Ministerio.
Principalmente tenemos dos objetivos. Uno es la investigación astronómica per se, que es observar todo lo que son cuerpos menores del sistema solar, entre otras cosas. Y también está muy fuerte la parte de divulgación, tanto presencialmente antes de la pandemia. Nuestro fuerte eran las visitas, sobre todo escolares, y una vez cada mes y medio, 2, hacíamos una visita de público. Y con la pandemia nos hemos transformado y ahora toda nuestra parte de divulgación, digamos, es en lo que es redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y lo que hacemos es tanto hablar de eventos astronómicos, orientar a quienes quieran hacer una observación astronómica cómo hacerlo, damos los eventos astronómicos del mes, los viernes hacemos toda una serie de juegos, lo que son redes, para que la gente se vaya como sumando a lo que son nuestras actividades y tratar de darnos a conocer. El observatorio está instalado acá en la zona rural de Montevideo por una cuestión del cielo, ¿no? La idea es estar lo más alejado posible de las luces para tener un buen cielo para observar, cuanto más oscuro mejor. Y si bien en los últimos años la calidad del cielo ha ido decayendo por aumento de la población cercana y mejoras, digamos, en lo que son las luminarias para los vecinos, la idea es que sí, seguimos teniendo un cielo lo más oscuro posible y bueno, eso ayuda para la observación. El trabajo de un observador astronómico se asemeja mucho a lo que sería el trabajo de un observador meteorológico. Nosotros salimos, miramos el cielo, establecemos un reporte y lo enviamos a la gente que lo analiza. Acá claramente el objetivo está mucho más allá de las nubes, ¿no? Principalmente lo que hacemos acá es hacer seguimientos de objetos cercanos a la Tierra. Cada tanto hay asteroides o objetos más chicos que se acercan a la Tierra. Suelen ser poco brillantes, entonces se necesitan telescopios muy grandes que puedan hacer seguimiento para después calcular su órbita y bueno, saber si posiblemente impactarán o no sobre la Tierra. Una de las cosas que se ve, claro, no es, digamos, dentro de lo que es el observatorio, no es que haya solo una instalación, solo una cúpula. Hay varias, supongo, para distintos tipos de telescopios. Sí, exactamente. Justamente para hablar de los telescopios con los que cuentan allí en Los Molinos, hablamos con Edgardo Acosta, que es el coordinador del observatorio. Bueno, nos hablaba de 2 telescopios que están bajo domos, que también se manejan mecánicamente desde una sala de control. Y bueno, nos hablaba de uno de ellos telescopio, es un telescopio reflector que tiene también una base robótica, que eso bueno, facilita lo que es el trabajo, pues se puede manejar remotamente. Y también nos hablaba del telescopio Centurión, que fue el telescopio con el que desde allí de Los Molinos descubrieron 2 asteroides, el que lo nombraron como Vaimaca y Buyunús. Mirá, está bueno. Vemos la segunda parte del informe entonces. Mi nombre es Edgardo Acosta, soy el coordinador del Observatorio Astronómico en Los Molinos. Este es un telescopio reflector, tiene un espejo de 35 centímetros de diámetro. Durante muchos años fue el principal instrumento del observatorio. Funciona con una cámara de óptica adaptativa y bueno, las imágenes que toma la cámara son enviadas hacia una computadora que digitaliza todas las imágenes. El observatorio básicamente en la parte científica se encarga de observar cometas y asteroides. La decisión de hacer observación de cometas y asteroides es básicamente porque es la capacidad que tiene el instrumento, ¿verdad? Acá son varias imágenes que están superponiéndose continuamente para ver este objeto que se mueve acá. Esto es un asteroide. Con los cometas es exactamente lo mismo. Cuando empiezan a ser visibles, que son aproximadamente cuando se acercan a la órbita de Saturno, Júpiter, ahí podemos observarlos. Se ven no con cola como estamos acostumbrados a verlos, se ven como un punto difuso que se llama coma. Entonces, de esa manera podemos determinar que eso que estamos observando es un cometa y no tiene el aspecto de estrellas como tienen acá, ¿no? Este es un instrumento también reflector, igual que el que vimos recién, pero de mayor porte.
tiene un espejo de 47 centímetros. Este instrumento fue adquirido en base a un proyecto que se llamaba BUSCA, que es la sigla de Búsqueda Uruguaya de Supernovas, Cometas y Asteroides. Y ese proyecto BUSCA era básicamente para encontrar unos asteroides llamados NEOs, que es la sigla en inglés de Near Earth Objects, o sea, objetos cercanos a la Tierra. Este instrumento ya se han descubierto 2 asteroides de este observatorio, a los cuales se les puso el nombre de Waimaca y Guyunusa. Si bien fueron descubiertos en el 2003, hubo un tiempo en el cual tuvo que ser avalado el descubrimiento por otros observatorios, y una vez que se determinó que ese descubrimiento era realmente de este observatorio, se le permitió ponerle nombre, ¿no? Empalma un poco el tema de los nombres con lo que fue la entrevista que tuvimos hace unos días, ¿no?, con Julio Ángel Fernández y el libro que compendia parte de todo este proceso de ponerle nombre a los cuerpos celestes, sí. ¿no? Sí. Bueno, otro de los instrumentos que nos mostraba Edgardo era un radiotelescopio solar que funciona ininterrumpidamente desde el año 2015. Forma parte de un proyecto internacional que se llama ECALISTO, y que, bueno, el encargado es un astrónomo llamado Christian Monstein, suizo, y bueno, nos contaba, bueno, que la importancia, nos decía la importancia de poder detectar tanto erupciones solares como las tormentas solares, que en otros tiempos, bueno, causaron muchos daños. Nos hablaba de una gran tormenta solar que duró 6 días en el año 1859, que ocasionó incluso muertes de telegrafistas, incendios en centrales de telegrafía, ¿no? Bueno, nos hablaba que este radiotelescopio que está allí en Los Molinos detectó 2 erupciones solares, una el año pasado, en noviembre, y otra en mayo de este año, ambas de nivel 3, que nos explicaba que se miden en diferentes niveles. El nivel 2 es 10 veces más que nivel 1, ¿no? Estas fueron de nivel 3 y bueno, nos habla de cómo funciona este radiotelescopio solar en este último tape. Me quedé pensando, ¿no?, si cuánto hace un tiempo, cuando se cayó WhatsApp, ¿no?, y todo el mundo corría como loco, imagínate una tormenta solar de esa que corte. Bueno, nos decía justamente pues, que se estima científicamente que es cada 50 años y bueno, el último fue en 1961, así que... Bien. La importancia... Vaya respaldando todos los mensajes. Vamos nuevamente al tramo final del informe. Bueno, esto es una antena de un radiotelescopio solar. Básicamente lo que hace es observar desde que sale el sol hasta que se pone si existe algún evento sobre la superficie del sol que emita una radiación importante. Aún aunque esté nublado o esté lloviendo, él recibe las señales del sol. Esa es la ventaja que tenemos con respecto a otros telescopios, que tenemos que esperar que haya sol, que esté despejado, que sea de noche, ¿tá? Pero en este caso, siendo de día, ya alcanza para que el instrumento esté captando continuamente las radiaciones solares. Ahí lo que les estoy mostrando en la pantalla es una eyección de masa coronal, es decir, el producto de las manchas solares generan este tipo de emisiones, ¿tá?, que quedan registradas así de esa manera como se ve en la pantalla. La importancia de esto es que si nosotros podemos determinar, en base a la observación de radio del Sol, en qué momento se va a producir un estallido, o cuando se produce un estallido, nos da el tiempo de pronto apagar todo lo que sea electrónico, suspender la energía eléctrica, porque al llegar eso a la Tierra, esas partículas cargadas van a sobrecargar las líneas y van a quemar transformadores y van a destruir satélites y va a pasar un montón de cosas, de eventos, y vamos a tratar de minimizar ese efecto.
Uno más, Alexandra, de tantos proyectos internacionales, y ya no me quedo solo en la astronomía, sino en otras disciplinas también, en los cuales Uruguay participa, nuestros científicos integran redes en las cuales se generan conocimientos, en este caso clave, ¿no? Porque predecir una tormenta solar puede ahorrar, bueno, lo que se explicaba, ¿no? Pérdidas de todo tipo, y no hablemos solamente de lo económico. Sí, bueno, nos contaban también que están trabajando para poder recibir a los escolares el año que viene y también para ver si pueden hacer una visita al público en general en diciembre de este año. Bueno, ojalá que sí. Diciembre tenemos cometa, Daniela, ¿no? Tenemos varias cosas en diciembre, Sí. pero además vale la pena seguir las redes del Observatorio de los Molinos, porque seguramente algunas de las actividades de diciembre, algunas del calendario astronómico de actividades van a estar ahí. Tenemos un cometa que se va a ver por aquí, no va a pasar cerca, pero se puede llegar a ver. Tenemos un eclipse que tampoco se va a ver aquí, pero seguramente nos van a dar información. Así que siempre vale la pena seguir este tipo de actividades astronómicas que está bueno conocer. Ellos son muy activos en las redes, todos los meses publican los eventos que se pueden ver del cielo y también hacen juegos todos los viernes. En sus redes. No, dijiste juegos, me quedé pensando en toda la parte que hoy está en desuso, esperando que termine la pandemia, todo lo que se construyó para divulgar, ¿no? En el entorno de los molinos, bueno, orientado a las delegaciones escolares y demás, que bueno, ojalá se vuelva a usar pronto. Y ni que hablar que vale la pena salir de Montevideo también para ver ese cielo oscuro, ¿no? Fuera de la ciudad, en el Observatorio de los Molinos. Sí, vos decís salir de Montevideo, ¿no? Y en realidad está dentro del departamento, pero... Sí, es la claro, zona rural. es Cuchilla de Pereira, ¿no? ¿Esa zona? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, las agarré a las 2 sin el Google Maps abierto. Dani, pero ahora sí salimos de Montevideo. Ahora sí, bueno, sí. Ahora sí, salimos de vamos al Parque de la Al Ciencia, límite. realmente, sí. Al límite, pero del otro lado. Vamos a hablar de Megalabs, una marca que tal vez hay gente que la tiene familiar porque la ve en algún producto farmacéutico, pero hasta ahí llega el contacto de la gran mayoría. Sí, en realidad vamos a hablar de uno de los temas esenciales que tiene que ver con la formación de profesionales en Uruguay, que es la inserción laboral, ¿no? Que es, bueno, perfecto, formamos a investigadores, formamos a químicos, a biólogos, y después muchas veces esos investigadores, si siguen un área, digamos, en el área de la investigación, terminan en la academia, en las facultades, ¿no? Haciendo investigación. Pero, y otros, bueno, van al sector privado a hacer diferentes tipos de cosas según el área donde trabajen. Pero se puede hacer investigación en el sector privado, y eso es un poco lo que nos llamó la atención, y por eso, más allá del ámbito del tema comercial, queremos traer este informe porque conocimos el Centro de Investigación y Desarrollo de Megalabs. Megalabs es una farmacéutica de alcance regional, pero con sede en Uruguay, y que emplea más de un centenar de científicos formados aquí en Uruguay. Entonces, bueno, para conocer un poquito cómo es este centro y cuál es su apuesta, hablamos con Jean Claudio Brocchi, el gerente general de Megalabs, bueno, que nos presenta en sociedad el Centro de Investigación y Desarrollo de Megalabs. Excelente, vamos para allá entonces. Megalabs es una compañía multilatina con presencia desde México a la Argentina, en todos los países. La casa matriz es acá, donde yo estoy ubicado, y en Parque de las Ciencias tenemos la planta principal del grupo, un centro de investigación y desarrollo y un operador logístico especializado en farma, además de todo el centro corporativo de servicios compartidos. Megalabs trabaja en 15 áreas terapéuticas, así que cubrimos prácticamente todo lo que es el cuerpo humano. Tenemos más de 3.000 productos. Aquí en Parque de la Ciencia somos casi 500 personas, de lo cual es para destacar es que más de 100 son químicos farmacéuticos y 40 estudiantes de química farmacéutica o tecnólogos, algún biotecnólogo también, lo cual ha sido muy interesante para Uruguay porque fue una buena salida laboral a una industria farmacéutica que no estaba tan desarrollada en el país. Por lo cual la relación con la Universidad de Química es muy importante, también con el Instituto Pasteur, con el Polo Tecnológico de Pando. Nuestros chicos, pues son todos realmente jóvenes, que andan en los 30, se van desarrollando capacidades técnicas, de esa forma se va desarrollando y se va creando un ecosistema de investigador o de desarrollo de la industria farmacéutica
que era una industria que no estaba muy desarrollada en el país. El vínculo con los profesionales de la industria farmacéutica, la verdad que Uruguay nos ha sorprendido siempre. La universidad los prepara muy bien. Lógicamente lo complementamos con capacitaciones internas. Algunos han viajado a Europa a seguir capacitándose en nuevas tecnologías, en todo lo que es los aparatos que tenemos en nuestros laboratorios de control, que son un poquito distintos, pero realmente nos encontramos con un muy buen recurso humano. Trabajar de científico, Daniela, ¿no? Eso suena raro porque no estamos acostumbrados, pero es eso. En el sector privado, Claro, además. Sí, bueno, Jean Claudio nos contó un poco de qué se trata este Centro de Investigación y Desarrollo. Más de 100 investigadores, jóvenes sobre todo, bueno, trabajan en este centro y aplican sus conocimientos en el desarrollo, y aquí es donde vamos a entrar en la siguiente parte del informe, en el desarrollo de un futuro fármaco, ¿no? O una molécula, como dijo él, con potencial para transformarse en un fármaco. En esta segunda parte del informe lo que vamos a hablar es eso, bueno, hablamos de en qué consiste este centro, pero vamos a ver cómo es el trabajo, cómo es desarrollar una molécula, para qué se hace, qué mercados, ¿no?, va a alcanzar, o qué parte se hace aquí en Uruguay, y algunas cosas más que nos va a contar Jean Claudio. Bien, lo vemos. Nosotros decidimos en el 2009, fue la idea, digamos, el origen, desarrollar el Centro de Investigación y Desarrollo en Uruguay. Se inauguró en el 2014 porque necesitábamos acelerar el desarrollo y el lanzamiento de productos innovadores al mercado. El Centro de Desarrollo de Investigación y Desarrollo acá en Parque de las Ciencias es el principal que tenemos en Latinoamérica. No todos nuestros productos son desarrollados acá, pero sí los más importantes. A los que tienen mayor tecnología o aquellas moléculas más innovadoras, sí se están haciendo todas aquí en el Centro de Investigación acá en Uruguay. El Centro de Investigación y Desarrollo se divide en dos partes. Está el laboratorio físico-químico, donde se analizan todas las materias primas que en definitiva hacen al producto terminado, que es la parte más importante. Y luego tenemos una mini planta de desarrollo donde a pequeñas escalas se produce el medicamento, se desarrolla, se investiga y se produce. Nosotros fabricamos o desarrollamos entre 15 a 25 moléculas por año, que la idea es que lleguen al mercado. Y luego se hace una transferencia tecnológica a la planta, ¿no?, para fabricar ya un lote más importante. Decidimos qué moléculas desarrollar, lógicamente en función de nuestro portafolio, que maché con nuestro portafolio, pero también con la necesidad que hay en nuestros países de contar con estas moléculas nuevas. Para poder desarrollar una molécula, primero la investigación, ¿no?, la investigación de cuáles son las moléculas novedosas que están surgiendo en el mundo. Vemos el potencial que tiene y si realmente es una enfermedad necesaria en Latinoamérica para atacar, para resolver. Para eso tenemos un comité científico donde también participa en la parte comercial, pero básicamente es científico. Y luego, si le damos el ok a desarrollarlo y a ponerle recursos para desarrollar ese medicamento, ya pasa a los técnicos del Centro de Desarrollo, los cuales evalúan la molécula, evalúan la documentación y evalúan el tiempo que le podría llevar desarrollar. Si se consigue la materia prima con la documentación adecuada, se empieza a estudiar, a validar esa materia prima y luego va caminando el desarrollo. Lleva más de 24 meses, 2 a 3 años el desarrollo de un producto y luego el registro en los distintos mercados. De nuestro portafolio, los productos principales están siendo desarrollados acá
y hacen un porcentaje importante de las ventas de la compañía. De los productos que hemos desarrollado aquí en Parque de las Ciencias, el primer producto que desarrollamos es la Pixaban, que es un anticoagulante oral. Y realmente el producto es bioequivalente y se está vendiendo muy bien en toda Latinoamérica. Y eso es un orgullo, que el primer producto que desarrolló este centro de investigación, que se inauguró en el 2014, hoy es un blockbuster, como se llama en la jerga farmacéutica. Además de todo lo que vimos en la nota, qué placer trabajar ahí, ¿no? En ese entorno, ¿no? En ese tipo de edificios, lugares. El Parque de la Ciencia es fascinante. La verdad que cuando fuimos lo disfrutamos y sí. Cuando está el clima lindo, obviamente todo luce. Sí, así tal que cual. además eso. Pero bueno, como contaba el gerente general de Megalabs, entre 15 y 25 moléculas desarrollan por año. O sea que quiere decir que entre 15 y 25 fármacos potenciales pueden surgir desde Uruguay para la región. O aportar el desarrollo de otros fármacos. Y eso es gracias a la formación, como decía Jean Claudio, de profesionales formados en Uruguay. O sea que nos parece súper interesante este trabajo del Centro de Investigación. Y siempre me quedo, cuando ya es habitual y no es nuevo esto, pero no deja de llamarme la atención el concepto de desarrollamos una molécula. ¿No? Cuando nosotros crecíamos, la industria farmacéutica era detectar cosas en la naturaleza. Se identifica. Ahora ya claro. directamente es construirla. Sí, construirla o identificarla, sí, dependiendo a veces sí. el ámbito en que tienen que trabajar. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Nueva pausa en Sobre Ciencia, volvemos enseguida. Toda la producción agrícola, hortícola y frutícola de nuestro país se hace en base a semillas que son verificadas y garantizadas por el Instituto Nacional de Semillas. Es un organismo clave, pero muy poco conocido por la opinión pública. Está ubicado cerca de Pando y allí cuenta con predios, con laboratorios de última generación y también con invernáculos, todo destinado a investigar, a evaluar y finalmente a autorizar a las semillas que van a producir alimentos en todo Uruguay. Se garantiza no solo la sanidad, sino que también se puede conocer allí la capacidad de adaptación de esas semillas al suelo, al clima y a la región a la que está destinada dentro de nuestro país. Conversamos con el ingeniero Álvaro Núñez, quien es presidente del INASE, Instituto Nacional de Semillas, y miembro de su directorio en representación del Poder Ejecutivo. INASE es el Instituto Nacional de Semillas y como sus principales roles tiene que la semilla que se vende, se comercializa, se usa en el Uruguay sea una semilla de calidad. ¿Por qué? ¿Para qué este tema? Es fundamental en todos los sistemas productivos a nivel nacional de que cuando se origina el proceso productivo arranque con una buena base y ahí arranca la semilla. Y el tema de que uno sepa, que el productor tenga garantías de que lo que está sembrando sea lo que él necesita para su desarrollo productivo es fundamental. Cuando decimos que tenga garantías, esa semilla que el productor va a poner en su suelo germine y después sea lo que el productor pidió que fuera. INASE tiene el laboratorio nacional
de semillas. Y en ese laboratorio viene a ser una herramienta que tienen los otros sectores, la parte de certificación, la parte de comercio, para poder cumplir sus funciones. Normalmente un laboratorio de semilla era un laboratorio tradicional que hacía germinación, pureza, o sea que dentro de lo que viene en la bolsa, cuánto es semilla, cuánto es material inerte, cuánto es semillas de otro cultivo. Pero en el correr del tiempo, las técnicas se fueron avanzando y hoy el laboratorio está en condiciones de determinar determinadas especies o determinadas variedades dentro de una especie, identificarlas genéticamente. O sea, hoy podemos decir, esta variedad es tal o cual por análisis de PCR, que hoy el análisis de PCR generalmente todo el mundo sabe qué es. Antes de repente no lo sabía, ahora por el tema del COVID la gente sabe. O sea, nosotros genéticamente, por un test molecular, podemos identificar la semilla. Eso son cosas que antes no estaban, que se han ido adaptando. Y son técnicas que cada vez se van a ir aplicando más asiduamente. ¿Cómo hacíamos antes para saber si una especie era o no la que el productor o la empresa decía hacer? Se hacían test de verificación varietal. ¿Qué es? Yo tengo una muestra de esa semilla que no sé si es o no lo que me dijeron, tengo una muestra testigo que sé que es la que dice ser, la planto en el campo, espero 6 meses, 1 año y ahí determino. Hoy, en 24 o 48 horas, puedo saber qué variedad es. Conocer la capacidad productiva, las características sanitarias, la productividad y otros parámetros de cada partida de semillas resulta fundamental, entre otras cosas, para un adecuado uso del suelo, para la rentabilidad y también para la sanidad del sistema productivo nacional. Técnicas tradicionales como sembrar y esperar y de ahí pasar a modernos análisis moleculares con tecnología PCR permiten conocer especie, género y variedad. Al mismo tiempo, y en áreas especialmente sensibles a plagas y enfermedades o también alcanzadas por protocolos internacionales, como por ejemplo la producción de cítricos, bueno, allí INASE garantiza determinados protocolos y sobre todo la ausencia de algunas plagas que son realmente preocupantes. Compartimos la segunda parte de la conversación con el ingeniero Álvaro Núñez, presidente del Instituto Nacional de Semillas. Todas las semillas que se usan en Uruguay están registradas en INASE. O sea, hay un registro nacional de cultivares. Como dijimos, según el impacto que tiene ese material, puede tener evaluación o no. Y después, en función de eso, se puede etiquetar la semilla y ahí hay distintas categorías de semilla que pueden ser desde comercial a certificada. Ya cuando nosotros entramos en semilla certificada, la semilla certificada le da una garantía de genealogía, o sea, del origen genético de esa semilla. Para determinadas especies hay una evaluación obligatoria por el impacto que tiene esa especie en la producción nacional. Y la evaluación lo que trata de hacer es ver qué características tiene, qué potencial productivo, características sanitarias, como para que el sistema productivo tenga herramientas para evaluar. Me gusta más, uso este material o uso este otro. En citrus, INASE cumple un rol importante porque hace las primeras multiplicaciones de materiales saneados. ¿Qué quiero decir con esto? En citrus hay determinadas enfermedades que pueden ser muy perjudiciales para lo que es la producción, que son barreras de entrada de fruta en otros mercados, y hace unos años el Uruguay se propuso tener material saneado y que la producción fuera libre de determinadas enfermedades. Para eso
se trabaja en conjunto con el Ministerio, la sección de Servicios Agrícolas, e INEA, que es la que sanea el material. Hay determinadas técnicas que permiten garantizar de que el material que se va a multiplicar esté libre de virus. A partir de ese material saneado, INASE hace las primeras multiplicaciones para que abastecer a todo el sector productivo. Hasta acá este informe de esta institución, de este organismo que, como decíamos, se encarga ya no solo de un contralor o de una especie de poder de policía, sino también de esa determinación de las particularidades, el conocimiento de la investigación y la salvaguarda de, por ejemplo, el estado sanitario de todas las semillas con las que se produce en nuestro país. Cerramos esta edición de Sobre Ciencia, esperamos que la hayan disfrutado como nosotros y, por supuesto, nos encontramos la semana que viene aquí en TV Ciudad.